que son poco frecuentes para tratar de, digamos, como siempre, ¿no? Tratar de trasladar lo que sí o sí necesitan saber para ubicarse frente al manejo clínico de problemas, digamos, frecuentes en la práctica clínica en general y neurológica en particular. Y comenzar por algo que no voy a empezar realmente de nuevo cuando hablemos de enfermedad cerebrovascular isquémica, es el hecho de que normalmente cuando hacemos un turno o una guardia en emergencia, tenemos claro que en emergencia, digamos, lo que tenemos que hacer es tratar de salvar la vida. Los que llegan allí llegan en una condición de riesgo, pueden morir, y como médicos tenemos que priorizar cómo les salvamos la vida, cómo les salvamos, hacemos lo que sea necesario para salvarle la vida. Pero en neurología, digamos, las emergencias neurológicas tienen un elemento adicional que lo convierte en una emergencia con una connotación distinta, ¿no? Porque ya no se trata solo de salvar la vida, se trata de salvar la vida, es verdad, pero de tratar de hacer lo que tengamos que hacer en el menor tiempo posible, porque ya no solo es la vida, tenemos que tratar de cautelar la integridad funcional de nuestro cerebro, porque de nada sirve que nosotros diagnostiquemos un paciente con una enfermedad aguda del sistema nervioso, llámese una meningitis bacteriana, llámese una propia enfermedad cerebrovascular, ¿no? Y lo vamos a medicamento, ¿no? Le vamos a salvar la vida, pero lo vamos a dejar en inglés por el resto del tiempo. Entonces, ese primer elemento es importante tenerlo presente, y ese primer elemento que vamos a repetir cuando vamos a ver la enfermedad cerebrovascular isquémica en particular, se va a dar también en las enfermedades infecciosas, sobre todo las enfermedades infecciosas agudas, ¿no? Es el primer tema que vamos a ver, la meningitis aguda. Como su nombre dice, meningitis significa inflamación del meninge, en este caso infección del meninge. Estrictamente difícilmente la infección del meninge es pura, ¿no? O sea, solo se infecta la meninge y el encéfalo no se afecta. Eso es difícil, normalmente son meningoencefalitis, pero primariamente son meningitis. Podemos que el síndrome que vamos a describir en esta primera parte de la exposición refleja justamente lo que son los signos meningios que estudiaron en introducción a la clínica. Ahora, como ustedes saben, el cerebro, ¿no? Es un órgano pues súper importante, ¿no? Más importante que tenemos. Ustedes creo que entienden de que pues un corazón tenga un cerebro, un paciente cerebral, no sé, el cerebro es lo que nos permite relacionarnos con las personas, ¿no? Estudiar, nos permite resolver, interpretar un mensaje, descubrir algo. El cerebro es propiamente lo que nos diferencia de los demás seres de la naturaleza. Entonces, si por algo podríamos considerarnos superiores, ¿no? No es ni por la fuerza de nuestros brazos, porque un oso es más fuerte que nosotros, ni por la agudeza de nuestra vista, porque un águila ve mucho mejor que nosotros, ni por nada de esas cosas, sino por esta capacidad que tenemos de poder, digamos, no solamente emitir sonidos, ¿no? Sino todo lo que expresamos, escuchar, entender, procesar, analizar, crear información, ¿no? Entonces, y eso lo hace el cerebro. Entonces, cuidarlo es fundamental. Y el organismo ha adoptado para cuidarlo una bóveda terminal, una caja así como esta, totalmente cerrada, una puerta de entrada para el tronco encefálico, y el cerebro, las neuronas son los cerebros. Y además de los entes que son las neuronas, lo más importante del cerebro, hay carpetas, ¿no? Que pueden ser el microcerebro aquí.
Pero hay algo que no es importante, hay un ciclo, ¿no? Que es propiamente, podría ser la sangre que nos alimenta. Son solo tres cosas que hay digamos, dentro del compartimento. Y cuando se pierde el equilibrio de ellas, surgen problemas como la hipertensión uterina, que también surgen todos los a revisar. Pero para fines prácticos, para esta sesión en particular, ese cerebro que está protegido por esa bóveda, aún esa bóveda le sería perjudicial, porque el cerebro, si no han visto, la gente recién cuando, digamos, se hace una necropsia y ustedes comen el cerebro y lo mueven, más o menos como un hígado, ¿no? que se mueve, que se lo mueve fuerte, se puede quedar. Por eso es que a veces hay accidentes de tránsito cerrados en que, sin embargo, solamente el zapacón provoca lesiones en el cerebro, muchas de ellas invisibles, y que sí provocan síndromes como lo decíamos en la clase anterior de cefaleas postraumáticas o síndromes post-contusionales que son más complicados, con PR, con una serie de cosas que son producto de esos cambios. Entonces, para proteger el cerebro, ¿no? Porque encima en el cerebro, como saben, en la corteza cerebral están las neuronas, justamente. Entonces, lo más importante no está el centro protegido, no está en la corteza. Entonces, imagínense la corteza chocando con las paredes, ¿no? Entonces, para ello está protegido por las meninges. Entonces, las meninges, como lo dice en plural, la madre, la adenoide, las dermales, buscan generar una suerte de conexión hidroneumático, qué sé yo, que hace que el cerebro esté como protegido también contra el choque de la neuronas. Y ese colchón tiene dentro un líquido, el líquido suprarraquídeo, que es pues, un líquido estéril, un líquido que tiene componentes que simplemente contribuyen al cuidado de la salud. ¿Qué pasa cuando ese líquido que debería ser el que protege se infecta? Cuando en lugar de haber líquido cristalino, es un líquido purulento o bacterias. Obviamente, el cerebro se inflama, las meninges se inflaman, y eso provoca no ese paciente que después vamos a describir cómo se manifiesta, pero eso es de que hay viene el tema, ¿no? Una meningitis se produce cuando algo que no existe se mete dentro. De pronto, en ese líquido cristalino se mete una bacteria. Y vamos a comenzar hablando de las meningitis bacterianas, algunas que son meningitis agudas por excelencia. Su nombre lo dice, bacterianas. ¿Cómo llega una bacteria al cerebro, a las meningitis? ¿Cómo puede llegar? Por tres vías. Una es la vía directa, obvio. Un balazo, ¿no? Un hachazo, y de pronto, pues obvio, se genera una solución de continuidad ahí y a través de la piel puede ingresar a una por vía directa, traumática en este caso, o quirúrgica. Un paciente que ha sido operado, porque está en neurocirugía, con una válvula, para tratar de controlar una hidrocefalia, y por ahí se puede meter un germen, una bacteria directa, traumática, quirúrgica, y también una que tenemos frecuente que son defectos congénitos. Hay niños que nacen y de pronto la mamá dice que tiene que sale un líquido por la nariz, un bebé, ¿no? Lo examinan y ese líquido es por aquí. Entonces, problemas de, digamos, cierre, en general, la información clínica que hace que haya una pérdida de líquido. Digamos, el riesgo es que esa solución de continuidad puede hacer que con mucha facilidad, recordemos que la vía oral está muy fácilmente expuesta por los gérmenes que normalmente están allí, que podrían ingresar y provocar una infección. Entonces, primera vía, directa, también clara, es una forma como las bacterias, y digo bacterias, cualquier bacteria,
neumococo, cualquier bacteria puede llegar en las meningitis bacterianas a la piel. La segunda vía, a partir de un foco suturado vecino, es una vía importante. Urotitis, pacientes que hayan montones con nosotros por telestría. Probablemente en neurología van a haber pocos pacientes con meningitis bacteriana, pero dentro de la tierra hay muchos pacientes con meningitis bacteriana. Y por esta vía, porque son niños que les supone el oído y de pronto hacen un cuadro de una sinusitis. Porque finalmente también de la otitis, porque miren lo cerca que está el oído, la trayectoria del cráneo, y claro, en nosotros, los adultos, pues la pared en la base del cráneo es más gruesa, pero en niños es pequeñito. Puede, de pronto, evolucionar, entra a la meningitis, y es una de las principales causas de meningitis en niños. También puede ser en adultos. En adultos, que tienen a veces microorganismos toda su vida, pueden desarrollar meningitis, y esto es la segunda vía por la cual la llega. Y la tercera vía, presten atención a ella, es por diseminación hematógena. Diseminación hematógena, por la sangre. ¿Ya? Es muy importante visibilizar esta vía, que no es la principal vía. Bueno, vamos a ver que ponderadamente puede convertirse en la principal, pero generalmente, digamos, está en tercer lugar. Aquí no es que alguien llegue por algo próximo, sino llega por la sangre. Y esto es clave de determinadas enfermedades infecciosas, bacterianas, concretamente en las meningitis por meningococo. Entonces, ¿y qué importancia tiene esto? Porque, ¿alguien sabe cómo se contagia el meningococo? ¿Levanta la mano? ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo? El meningococo se contagia por, digamos, como la gripe, ¿no? El meningococo, cuando llega al organismo, llega a la garganta, ¿no? Y de la garganta digamos, pasa por el sanguíneo y en la sangre. Y el meningococo, por eso lleva el nombre, tiene una particular apetencia por las meninges. Entonces, circula por la sangre y ¡pum!, se va a las meninges, y por la sangre ingresa, ¿no?, y provoca las meningitis bacterianas agudas. Sabemos que tenemos glándulas suprarrenales y los procedimientos más complicados, pero digamos, siempre. A diferencia de estas, ¿no?, otras dos primeras, una meningitis a meningococo, por meningococo, constituye una enfermedad de notificación necesaria, ¿no?, y de cuidados de quienes se atienden, porque te puedes contagiar. Es más, normalmente cuando salen los periódicos, ¿no?, la primera vez que yo leí el periódico meningitis no recuerdo cómo se llamaba el lugar, una cosa así, se da por las historias, meningitis en tal lugar, decía, yo no meningitis, acá rato ya había estado por ese día y ¿por qué tanto alboroto? Cada vez que vean esas noticias, ¿por qué esa meningitis es meningocócica? Pero claro, en esa etapa, que era presidente todavía, hace 8 años, pero no lo valoraba así, pero obvio, una vez que uno va caminando en el camino, se da cuenta de que sí, es una enfermedad
también el neumococo, por eso me he puesto ya la vacuna del neumococo hace una semana y hasta ahora me duele, se puede prevenir, ¿no? La meningitis por neumococo. Por eso es que le da a personas de riesgo, niños y ya los adultos, ¿no? Entonces, pero esta tercera vía es importante. Vamos a mencionarlo más adelante, ya completamente con algunos ejemplos. Entonces, los gérmenes pueden ingresar por esas vías. ¿Qué gérmenes? Cualquier género. Cualquier género. En realidad, acá hay simplemente un listado de gérmenes de un estudio determinado, en la cual vemos neumococo, bacterias negativos, meningococo, estreptococo, pterococo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí, tengo la lista larga, entonces es un montón, pero es importante cuando ustedes ven a un paciente que ya tiene meningitis, hacerse la pregunta: ¿y de dónde viene? ¿Dónde lo estoy viendo? Porque distinto es que me llamen a la casa de un paciente y lo vea allí y diagnostique meningitis, es decir, una meningitis adquirida en su casa, en la comunidad, que me llamen de interconsulta al servicio de neurocirugía y vea a un paciente y le haga un pulso lumbar, perdón, su examen y diagnóstico meningitis. Porque las causas, los gérmenes que causan meningitis en la comunidad tienen una frecuencia distinta a los gérmenes que provocan meningitis en un hospital. Y miren ustedes, por ejemplo, en la comunidad, estos son estudios, ¿no? Neumococo 38%, meningococo 14%. Listeria 11%. Y bueno, motivo negativo 13%. Entonces, los más frecuentes son neumococo y meningococo. Toda la literatura les va a decir eso. En adultos, los más frecuentes es neumococo y meningococo. En cambio, cuando es en el hospital, miren, neumococo 5%. Y más bien, ¿qué pasa en primer lugar? Bacilos negativos, estreptococos, estafilococos, estafilococos negativos, consumados, estafilococos pasaría prácticamente a ser en lugar. Porque claro, en un nosocomio, y aquí estamos siendo, digamos, observadores, ¿no? Porque hay muchos más gérmenes ahora que están en los hospitales, o estos mismos que están son sumamente resistentes a la terapia y por eso el tratamiento es mucho más complicado. Solo para citarles un ejemplo, porque claro, cuando les digo que te llamen a una consulta en neurocirugía y que un paciente con una válvula, hay fáciles, hay pero en una oportunidad fui a hacer una consulta a un paciente que neurocirugía y que había sido operado de un problema de columna, una laminectomía o una hernia discal, no estoy seguro, y no le han tocado la cabeza. Entonces, pero igual, porque me llamaron por estar soporoso, lo veo, ¿no? Signos meningitis, ¿no? Entonces, claro, no hay nada en la cabeza, por no puede haber entrado, en el oído tampoco, ¿no? Pues obviamente lo examino, ¿no? Cuando doy una vuelta para ver la herida operatoria, la herida estaba bien, pero obviamente después de la operación, ya en la operación, se me ha puesto un montón de inyectables. Y en el último tenía un enrojecimiento, ¿no? Que al palparlo estaba claramente lacerado. Y claro, el acceso acá, la luminosomía a 10 centímetros, ¿no? Donde ya obviamente se ha cortado la solución de continuidad, ya, o sea, el acceso por partes blandas del germen al la médula, al saco, digamos, al saco, porque finalmente se va a decir que son muy presentes, ¿no? Las meninges están acá, pero se van al saco. Y el líquido sobrogiro que está acá, está en el mismo líquido sobrogiro que está en el saco. ¿Me entienden? El líquido está en todo, no está solo acá. Entonces, así como
digamos, una infección, una bacteria que llega a la meninge aquí en la cabeza, una bacteria que llega en la columna, al espacio, sube a las novedades, y yo le inyecto hago una función humana a una persona y le meto un estafilococo ahí para ver qué pasa, va a tener un meningitis. Entonces, este paciente hizo, por ejemplo, una meningitis nosocomial, un estafilococo, por, digamos, por un absceso glúteo, por una inyección, ¿no?, que entró a la médula, porque claro, ahí la habían operado y obviamente ya la impermeabilidad, digamos, de todo lo que tenga que atravesar para llegar a la médula ya no era al saco de dedo, ya no era nada. Entonces, consejo, una cosa es posibles causas de meningitis adquiridas en la casa, y otra cosa es meningitis adquiridas en un hospital. ¿Cuál es el factor que más seguro de una meningitis bacteriana? Bueno, esto es lo mismo que del anterior, solo que este se hace en una literatura un poco más ampliada, el otro en un estudio de un hospital. Meningitis bacteriana adquirida en la comunidad, neumococo, 50%. Y meningococo, dice la meningitis, 25%. Miren aquí, 75%, ¿no? Se dice 80% otra vez. Si tú tienes un adulto con meningitis bacteriana aguda, 80% posibilidad que sea meningococo o neumococo. ¿Cuál es la prueba noticia? Que ambos son sensibles a la penicilina. O sea, si están en la punta del cerro y solo tienen penicilina, pueden haber penicilina. Si están acá, vamos a ver que ya puede ser un poquito más sofisticado, ¿no? En realidad, normalmente en un hospital se da penicilina con porque también van a ver que la penicilina que se pone es un montón de penicilina, ¿no? Son 12 millones, a veces hasta 24 millones al día que inflaman horrible los dedos, no sé cómo. Antes de antes era lo que no sabía, pero ahora ciertamente hay que tener pena. Y después otros. Pero hay un elemento también que tienen que tener en cuenta, así como una cosa es meningitis adquirida en la comunidad y otra cosa es meningitis que llega al hospital, una cosa es meningitis en un recién nacido, que es un chico que va al colegio y que no va a luz. Entonces, el segundo elemento que dice es esto, ¿no? Recién nacidos, estafilococo, difteria. 4 a 12 meses de edad, estafilococo, Escherichia coli, hemófilos influenza, neumococo. De 3 meses a 18 años, meningococo, neumococo e hemófilos influenza. El niño no recién nacido, porque a veces gran negativo, la hemófilos influenza aparece como factor, ¿no?, posible. Y en adultos ya es neumococo, meningococo, ¿no? En ya mayores aparece la histeria, etc. Por eso es probablemente en inmunocomprometidos, inmunoquirúrgicos. Pero lo de la edad es diferente. Entonces, como pedal, entonces hay un elemento importante que es, en medicina aguda por lo menos, que es la necesidad de estos factores de adulto. Entonces, si las cefaleas, signos benignos, la fiebre, no nos dicen que es meningitis, nos lo dice, digamos, en realidad no puede decir que es meningitis, pero no podemos saber si es bacteriana o no. Lo que nos dice que es bacteriana es que en el 75% de los casos de meningitis bacteriana en la comunidad y en el 92% de los casos hospitalarios encontramos un factor de riesgo. Entonces, paciente con síndrome meningio, fiebre y otitis, meningitis bacteriana, ¿no? Paciente con, digamos, cefalea, fiebre, síndrome meningio y una intervención craneal por un hematoma epidural, ¿no? Es una meningitis bacteriana.
Y aquí está lo que se encuentra en un estudio en el cual se da frecuencia de qué se puede encontrar en identidades de la comunidad, otitis, sinusitis, neumonía, endocarditis. Situación de inmunidad alterada puede ser también diabetes, alcoholismo, ¿no? Para el neumococo, pacientes alcohólicos, desnutridos, ¿no? Adultos mayores, ¿no? Pueden hacer meningitis también de un poco. Historia de traumatismo, pérdida de y las cosas luminarias, como ya dijimos, cirugías, recientes, prótesis, traumatismo craneal. Eso es el contexto de la administración. ¿Cómo se manifiesta? Esto es fácil. ¿Ya? Esto es fácil. Es un síndrome meningio. Es un síndrome meningio, ergo cefalea, ¿no? Tejido de nuca, herpes. Pero es meningitis bacteriana aguda, un síndrome meningio, como lo hay en menorrea soledoidea, solo que asociado a fiebre. En meningitis bacteriana aguda, el componente infeccioso está presente. No es algo que no se nota. En meningitis bacteriana aguda, el paciente está tóxico, está febril, ¿no? Está obnubilado. Por eso, aquí hay dos elementos que orientan a la enfermedad. Signo de infección grave, aguda, y signo de meningio. ¿Ya? Que ya lo conozco. Ahora, sobre el signo de meningio, yo sí quiero hacerles una acotación, que siempre que lo saquen en práctica, se la suelo decir cuando hay un aspecto que pueda hacer. La cefalea, ¿qué es? Se inflama la meninge, se inflama el cerebro, hay edema y infección endocrinal. Finalmente es eso, ¿no? Los signos meningios. Mira que aquí yo no he puesto signos meningios, sino he puesto contracturas. Porque finalmente los signos meningios son contracturas, son manifestaciones de una hipercontractibilidad de los músculos por alguna razón. ¿Qué razón? Y es lo que quiero que entiendan. Les dije que el cerebro no solamente rodea, los meninges no solo rodean el cerebro, rodean el cerebro, el tronco y la médula, que se llama sacroiliac. En otras palabras, rodean el cerebro, pero a medida que va bajando, las raíces, digamos, nerviosas que inervan los músculos de mi cuello, mi brazo, mi espalda, ¿no? Mis miembros inferiores, también están rodeados por meninges. Y si las meninges están infectadas, así como el cerebro se inflama, mis raíces nerviosas se van a inflamar. ¿Y qué pasa cuando una raíz nerviosa se inflama? ¿Qué pasa cuando una raíz nerviosa se inflama? Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de la ciática? ¿No? A veces en el programa de televisión se ve alguien que levanta y se queda aquí. Allí, el nervio ciático, o más que el nervio ciático, las raíces que forman el nervio ciático se comprimen por algo que no tiene, por eso una hernia discal, etc. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tiene el paciente? Dolor, ¿no? Dolor, ¿no? Y digamos, se puede pensar. Prácticamente se queda volando, ¿no? O sea, si ustedes palpan a un paciente con una ciática, a ver qué pasa en su espalda, ¿qué nota? ¿Cómo están los manos? ¿Con mayor tonicidad? ¿No? ¿Perdón? Rígidos, mayor tonicidad, contracturado.
contracturados, ¿no? En otras palabras, ustedes encuentran al paciente con dolor y con contractura, ¿no? Con dolor y con contractura, porque la irritación del nervio provoca contracción muscular, o al revés, provoca dolor y contractura, la irritación del nervio. Y eso es lo que está detrás de los signos meningios. Cuando yo a un paciente le levanto la pierna, ¿no?, para buscar un térmic, ¿no?, lo que estoy haciendo es estirar, al levantar la pierna, estirar el nervio, y ese estiramiento del nervio que está inflamado va a provocarle dolor. ¿Recuerdan ustedes cómo se examina un paciente con ciática para decir esto es ciática? Hay un nombre que se utiliza. El signo de la C, ¿no? El signo de la C es como sacar un Kerner, ¿no? Entonces el paciente está echado, yo le levanto la pierna y ¡puf! A los 45 grados, a los 30 grados ya le está volviendo. Ya le está volviendo, porque estoy estirando un nervio que está inflamado y le duele. El Kerner se busca como si yo buscara un lacete. Claro, la inflamación no es tanta como en la hernia discal, y el paciente sube la pierna, pero la flexiona. La flexiona para no estirarla, ¿no? En otras palabras, esa flexión, que es la flexión involuntaria, defensiva, termina siendo una contractura, ¿no?, por la inflamación de la raíz nerviosa, por la inflamación, digamos, de las meninges. Y ese es el cambio. Y lo mismo pasa con el paciente. Si yo quiero levantar la cabeza, ¿no?, y el paciente flexiona sus piernas para no estirar el nervio, ¿no? Entonces, miren, la génesis, lo que hay detrás de los signos meningitis son contracturas dolorosas debidas a la inflamación de la raíz nerviosa por la inflamación meningitis. Entonces, ¿qué importancia tiene eso? Sobre todo porque todo este rollo es simplemente para decirles de que entonces, porque normalmente digo, esto puede ser meningitis, voy a ver si no tiene contracción, no tiene rigidez de nunca, porque luego la cabeza no tiene rigidez. Es verdad, la primera salud se produce rápido, pero una meningitis tuberculosa la rigidez de nunca de nada, ¿no? Yo siempre trato de incidir en las cosas precoces, porque por lo que dije al inicio, ¿no? O sea, yo puedo diagnosticar una meningitis a los 2 días, le voy a cerrar la herida, el paciente ya va a quedar como se puede, ¿no? Pero si la puedo diagnosticar en el ejercicio cuando llega es mucho mejor. Entonces, cuando llega el paciente de emergencia, no va a encontrar que haya mucho menos, ni va a encontrar que haya lugar. Lo que sí pueden encontrar es que ustedes le presionan la cabeza, ¿no?, y cuando tratan de levantarla, notan una resistencia, ¿no? No está rígido, no es una tabla, pero sí hay una resistencia, como que él no quiere que le levante. Y si ustedes tratan de revisar esa resistencia, le duele. Entonces, aquí tienen resistencia dolorosa a la flexión pasiva del nervio. Entonces, si ustedes tienen una sospecha de meningitis, ¿no?, porque tienen fiebre, porque tienen otitis, ¿no?, pero no tiene hernia, no tiene leucistis, pero tiene una resistencia dolorosa a la flexión pasiva del nervio, ¿no?, considero como un signo y ahora le vamos a tomar, porque puede ser, ¿no? Entonces, también hay otros signos como trastornos sensoriales, comunicación, trastornos vasomotores. Trastornos vasomotores es interesante. Si ustedes descubren el abdomen y ya le hacen rayitas como si buscaran reflejos cutáneos, ¿no?, los pacientes con meningitis pueden notar que se digamos,
dibuja una raya, ¿no? Yo tengo un problema de piel que cuando me hago así, normalmente se me dibuja una raya, ¿no? Eso no es normal, ¿no? Pero hay personas que tienen estas cosas como yo paso. Eso es un signo que luego tiene su nombre, se llama raya meningítica de Crusoe, ¿no? Simplemente para decirle que existe un signo que en sospecha de meningitis también se busca como mucha comunidad, porque la punta de la lapicero que hace una raya, no como una hoja, porque la van a lastimar, pero y se dibuja la raya, que es otra zona un paso motor, ¿no? Porque también, digamos, se inflama la raíz motora, pues también son más finas, ¿no? Y aquí ya una revisión de lo que hemos dicho en qué frecuencia se da. Miren ustedes, ¿no? Que meningitis bacteriana aguda nuevamente. Fiebre, 95% de los casos, casi en todos. Rigidez de nuca, 88% de los casos. Depende del momento, ¿no? Estado mental normal, 79% de los casos, pero miren, confusión, 51%, sopor, 22,6%. No es que ustedes tienen que estar que los pacientes estén cómodos o sopor. La mayoría de los pacientes están simplemente confundidos. Pero ya que han visto que estén confundidos, que tengan fiebre, que tienen dolor de cabeza, y recién su dolorosa pacientes significa que tienen compromiso cefálico cerebral. Y la sospecha, nuevamente, no sé cuánto años tomamos, mejor. Crisis epiléptica se han descrito, no sé si sea una cosa hormónica, signos focales también se han descrito, porque es una cosa, papiledema, no tendrían por qué esperar que haya, pero esto quiero destacar, petequias. Toda la literatura dice eso, petequias, pero yo no he visto ninguna petequia, ¿no? De hecho, cuando yo estuve residentado, los técnicos que estaban acá eran médicos más gordos, lo que podría ser yo, de edad, y teníamos unos 3 años de servicio, y cuando se dio una circunstancia que comenzaron a estar tratando de meningitis un poco, y de los tiempos como también ustedes, uno dijo 5 en su vida, de sus 30 años, otro dijo 3, y es que es la verdad. Entonces ustedes de repente, no sé, puede que lleguen a 10 años de médicos y luego ya con una glucósica. Y dicen, ¿y por qué entonces dicen que además se puede ser una glucococo que glucococo en adulto cuando nunca hay una meningitis? Es porque la menstruación un poco, efectivamente, es esporádica, pero cuando hay un brote, se presentan tantos casos que hacen que ya en el acúmulo de años se vea que efectivamente la toma se puede. De hecho, más o menos la misma cosa. Entonces, y en las meningitis amniócoco hay esto, que en los libros dice petequias. Y que una petequia se imaginan ustedes como una picadura de punta, ¿verdad? Bueno, esto es lo que encontramos en meningitis. Estos son casos nuestros, ¿ya? De los hospitales. Miren, esto es lo que encontramos. Esto podría parecer picaduras de pulga, algunas de ellas, ¿no? Pero esto no. Ni esto. Estos pacientes tendrían meningitis meningocócica. O sea, si están viendo un paciente con sospecha de meningitis y encuentran esto, entonces, porque recordemos que la meningitis meningocócica se contagia por el hematógeno y ustedes pueden contagiarse, ¿no? Con la manipulación. Entonces, por eso es que cuando hay estos brotes, más allá del centro epidemiológico, a los trabajadores de salud se les protege, ¿no? No sabemos cómo ha habido el tema del COVID, pero sí definitivamente lo suficiente como para poder tratar de evitar que esto pueda acontecer. Es más, hay tratamiento profiláctico, ¿no? En la época en que hubo un brote, esto era importante. De hecho, hay una curva de incidencias que
espero que no estén en esta presentación, porque ¿por qué yo tuve la suerte de poder reconocer eso como hacer algo? Bueno, me tocó totalmente el Instituto Nacional de Salud del Niño, que está ahí. Ya habían habido antecedentes de casos de meningitis a meningococo, que en los 3 meses que estuve fueron un aumento. De lo que se presentaba un caso o 2 por año, se comenzaron a presentar 1 a 2 casos por mes, 4 por mes, 6 por mes. Y estando ahí con la doctora Cecilia, que es una neuróloga humanista, no, ella era alemana, se publicó un artículo en el cual colaboramos y que me permitió conocer y ver y diagnosticar a estos pacientes prematuramente. Más o menos a los 8 meses de esa estadía se dio la alerta que les mencionaba en un lugar cerca de la Victoria, por ahí un brote de meningitis que rápidamente comenzó a presentarse en todos los hospitales. Y en esos, digamos, la emergencia habrá durado, qué sé yo, 8 meses, habremos visto 50 meningitis a meningococo en el hospital y otro número parecido en otros hospitales. Y nosotros tuvimos la posibilidad de tener mortalidad 0 y secuelas 0, porque justamente habíamos tenido la experiencia de poder, digamos, diagnosticar, como les he dicho, ¿no? Con nuestra rigidez de nunca, ¿no? Y alertar a esos procesos, ¿no? A veces venían con hinchazón de la rodilla, que también se describe. Bueno, fue con una experiencia, pero lo que quiero decir es que cuando se da un brote, el mecanismo de meningococo desaparece y estén atentos. No sabemos cuándo va a haber este brote ni dónde. Ustedes pueden estar en Huánuco y en Huánuco y en Huánuco. También creo que hay ahora vacunas para meningococo. Bueno, la sospecha que el examen, les decía en la pasada, si hay algunas patologías en las cuales se tiene que hacer el examen, es sospecha de meningitis, la función brutal, porque te permite identificar el germen y los hallazgos. En meningitis arterial aguda, las células están aumentadas, muy aumentadas. ¿Cuánto aumentan? ¿Cuántas células están? No sabemos cuánto es normal, no lo sabemos. ¿1000 será normal? No. 100. 100 sí es normal. La verdad es que deberían haber 4 células, 5 células. Algunos de estos se llaman hasta 10 células. Entonces, encontrar 1000 células, 10.000 células, eso es lo que se puede administrar en la vida. Y a predominio polimorfo funcionales. La glucosa es menor del 40%, o muchos textos hablan de proporción en relación a la glicemia. Proteínas incrementan, etc. Y el cultivo puede permitirnos identificar el también se puede hacer por el glicemia, ¿no? Este cuadro lo vamos a detallar, nos muestra las características de la condición arteriana en comparación a la viral y en comparación a la tuberculosis. Si sabemos que en determinados grupos de edades hay determinado tipo de gérmenes, entonces el 80%, digamos, de meningitis arterial aguda en adultos es meningococo, se puede dar un tratamiento empírico antes de aislar el germen. Nuevamente, el tiempo nos manda. Y en este caso, ampicilina y cefotraxima es una de las ¿no? Ahora, claro, si son pacientes con una meningitis arterial en el hospital,
Vitamina B3. Porque si vamos a esperar, digamos, el cultivo, el PCR, al día siguiente el tratamiento va a ser menos efectivo. Ahora, si ya conocemos el organismo, hay medicamentos que se recomiendan para cada caso, ¿no? Y tener en cuenta la dosis, porque no todos, digamos, van a recibir una dosis muy superior. 12 gramos al día de ampicilina, pocas veces han dado 12 gramos al día de ampicilina. 4 gramos al día de ceftriaxona. En fin, penicilina, lo que les decía, 24 millones por día. Es un montón, ¿no? Para un neumólogo, esta penicilina para la neumonía, 24 millones es una locura. Y vamos a ¿Y por qué es eso? Porque no todo atraviesa la red encefálica. Y eso hay que tener presente. ¿Por qué tratar la meningitis rápidamente? Porque deja secuelas en niños, por ejemplo, retardo mental, de personalidad, en fin, todo lo que han visto ustedes. Hidrocefalia, atención normal, ¿no? O la epilepsia, ¿no? Entonces, primer grupo me dicen que tenemos preguntas. El segundo problema es meningitis tubeculosa, que es una meningitis subaguda.